Hola, buenas tardes. Buenas noches. Hola, Perdón, buenas noches. ¿Cómo están? bien, gracias a Dios. Se me olvidó que era jueves, ¿qué creen? Y eso que les mandé las cosas, citas hoy en la mañana. Pero lo bueno, Ah, ya estamos aquí, perdón. Ahora sí que voy a tener que ofrecer la misa de mañana por ustedes, aunque todos los viernes lo hago. Mañana voy a pedir la intención por ustedes muchas gracias. para que me perdonen. ¿Por qué? Pues por mi tardanza, a mí me gusta hacer las cosas temprano, pues como son, pero hoy tuve una pequeña distracción. Ah, disculpado, Muchas profesor. gracias. Muchas Miren, gracias. buenas noches a todos. ¿Qué les Buenas parece noches. si alguno de ustedes va empezando con la oración inicial, por favor? Mientras yo aquí A ver, preparo esto. bueno, yo la voy a decir. Padre misericordioso y Madre Santísima, te agradecemos infinitamente que siempre estás intercediendo ante tu Hijo Divino por nuestras necesidades, tanto espirituales como corporales. Te agradeceremos infinitamente, Madre Santísima, que intercedas ante Dios nuestro Señor, tu Hijo, para que nos dé el don del Espíritu Santo, que es luz, amor y fuerza para tomar esta clase del profesor con la mayor apertura de corazón para que nos deje un buen precedente para nuestras vidas, porque ese es básicamente el propósito de estas clases, tratar de ser, de adquirir el mayor conocimiento, pero más que el mayor conocimiento, la mayor sensibilidad para tratar de ser este, lo más posible a como Dios quiere que seamos. Que así sea. Que así sea. Gracias, Felipe. Buenas noches. Buenas noches. Entonces, miren, acuérdense que la semana pasada veíamos el canon bíblico. La Biblia es palabra de Dios en lenguaje humano. Es para que nos entendamos, pues. Cuando yo voy con un grupo que se llama Camino de Fe, de vez en cuando tengo que echarme una palabra fuerte con ellos, porque a veces no me entienden, porque su forma de hablar es diferente a la nuestra. Ellos son más barrio, más mundo. Y pues cuando me toca ir a participar ahí que me invitan una vez al mes para que les comparta algo para su vida espiritual, pues tengo que echarme unas buenas, fuertes. Y inmediatamente todos ponen atención. Inmediatamente todos ponen atención. Porque les hablo en su lenguaje. Ando que me lleva la tía de las muchachas, pero se los digo de otra manera. Y por eso Dios nuestro Señor, a su palabra nos habla para que nosotros le entendamos, para que ustedes y yo empecemos a entender a nuestro divino Salvador. Y Jesús vino y se hizo hombre igual que tú y que yo, y hablaba igual que nosotros, no hablaba el lenguaje divino. Le dice nuestro Señor a Nicodemo, si les hablo de las cosas de la tierra y no me entienden, ¿cómo me van a entender si les hablo de las cosas de arriba? En el capítulo 3 del Evangelio de San Juan. Pues eso es la Biblia. Algo para que lo entendamos y lo pongamos en práctica, como nos compartía Felipe en la oración inicial. ¿Qué les parece si alguno de ustedes, por favor, busca Hebreos 4:12 para empezar con la palabra de Dios? Hebreos 4:12. Aquí la tengo. Aquí la tengo ya. Ah, ok.
Adelante, quien la tenga, por favor. Comienzo, su prisa. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ya se habló de este descanso a propósito del día séptimo, y Dios descansó de todas sus obras el día séptimo. Aquí lo volvemos a encontrar. No entrarán jamás en mi descanso. En conclusión, si bien lo que recibieron primero la buena nueva no entraron a causa de su falta de fe, otros sí entrarán. Por esta razón, mucho más tarde, Dios fija nuevamente un día que llama hoy, diciendo, por boca de David, lo que se recordó más arriba. Ojalá hoy escuchen la voz del Señor, no endurezcan su corazón. No creamos que Josué los introdujo en el lugar donde debían descansar. De ser así, Dios no habría indicado posteriormente otro día, un descanso sabatino, pues espera todavía al pueblo de Dios. Y el que entre en este descanso descansará de todos sus trabajos, como lo hizo Dios. Esforcémonos, pues, para entrar en su descanso y que nadie merezca por su falta de fe el castigo de que hablamos. En efecto, la palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que espada de doble filo, y penetra hasta donde se dividen el alma y el espíritu, las articulaciones y los tuétanos, haciendo un discernimiento de los deseos y los y pensamientos más íntimos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La palabra de Dios es viva porque la podemos comprender. En el libro del Deuteronomio, capítulo 30, versículos del 1 al 14, Dios nos habla a su pueblo y su pueblo somos todos nosotros. Y nos dice, mira que pongo mi palabra delante de ti. No te la pongo en lo alto para que no pongas pretextos de que digas, no puedo ir por ella porque está muy alto. Ni te la pongo en lo profundo para que digas que no puedes llegar a ella. Te la pongo ahí a tu nivel para que la vivas y la pongas en práctica. Y la palabra de Dios, recuerden que se hace viva en nuestras vidas cuando nosotros intentamos vivir lo que el Señor nos va enseñando. Por ejemplo, el domingo, día de Nuestra Señora de Guadalupe, la lectura fue esa donde dice, el poderoso ha hecho obras grandes por mí. Y también empezó la lectura del domingo que dice, y María se encaminó presurosa rumbo a las montañas de Judea a visitar a Isabel. La palabra de Dios del domingo nos invitaba a eso, a que en la medida que nosotros nos ponemos al servicio del otro, vemos las maravillas de Dios en nuestra vida. Y cada día que nosotros vamos escuchando la palabra de Dios, nuestra vida debe de ir cambiando. Nuestra vida debe de ir mejorando. ¿Y cómo saber si voy mejorando o no? Acuérdense, por sus frutos los conocerán. Y entender que para que Dios me dé, yo tengo que compartir lo mío con el otro. Y es como se va haciendo viva la palabra de Dios. Vamos ahora con la siguiente cita, que es segunda de Timoteo 3, 16, 17. ¿Quién nos lo va a compartir, por favor? Segunda de Timoteo 3, 17. A ver, aquí está, yo lo tengo. Adelante, Felipe, está bien. Gracias. A ver, segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Ok. Aquí está. Dice así, toda la escritura es divinamente inspirada y eficaz para enseñar, para convencer, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, bien provisto para toda obra buena. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Les voy a compartir algo. Hoy, los jueves voy a una parroquia presencial y
hicimos una dinámica de qué tanto ha cambiado su vida ahora que las personas están estudiando la palabra de Dios. Y yo me quedé sorprendido. Son 13, 14 alumnos. Y me quedé sorprendido que en todos hubo un cambio para mejorar. Porque la palabra de Dios nos va enseñando y nos hace ver en lo que estamos mal. Y nos ayuda también a que encontremos nuestro camino de salvación. Una de las señoras que estaba participando con nosotros, dijo la señora, fíjate, Memo, que yo todos los días tengo compromisos y compromisos y compromisos. Dice, pero cuando escuché el anuncio que iba a estar la escuela de Biblia aquí en la capilla, dice, yo le pedí al Señor una cosa, le digo, así dijo Ceci, que te vaya bien, hijo. Dice, yo lo que le pedí al Señor es, si quieres que vaya a la escuela de Biblia, que los jueves no tenga ningún compromiso por el trabajo. Que me quede ese espacio para ir a la clase de Biblia. Y dice, increíblemente, nada más he faltado una vez en 6, 7 meses que tiene que se reinició la escuela de la Biblia. Y yo le compartía porque la palabra de Dios es viva, porque la palabra de Dios nos va enseñando. Y otra cosa, acuérdense, la palabra de Dios es palabra de Dios, pero la palabra de Dios no puede hacer lo que tú puedes hacer por el otro o lo que tú tienes que hacer personalmente. Yo no puedo pasarme todo el día rezando el rosario si quiero que mi hijo cambie por hablar de mi situación familiar con mi hijo, mi hijo que se drogaba, porque ya tiene 9 meses que gracias a Dios está internado y ya no se ha drogado. Gloria a Dios. Pero sí, sigo rezando el rosario, sigo estando bien. Y ayer para gloria de Dios vino el terapeuta aquí a la casa, porque ya ven que vienen las fiestas y nos pidió que le mandáramos cartas, regalos para mi hijo Zeus. Y me dijo, en enero, a finales de enero ya sale su hijo a la casa de Segundo Camino o algo así, dijo. Dice, ya su hijo va a ir a su casa y va a empezar a buscar trabajo, pero va a seguir viviendo en comunidad otros 3, 4 meses hasta que ya no necesite las muletas y él solo vaya enfrentando la vida, dice, y asista a las terapias esas que como las de 24, las de los alcohólicos anónimos de las 24 horas. Y por eso les digo, la palabra de Dios es viva y eficaz, enseña, corrige, pero en la medida que tú pones de tu parte, siempre recuerda que Dios no va a hacer lo que tú puedes hacer. Por ejemplo, si eres diabético, diabética y quieres que Dios te ayude a tener una vida buena, pues lo que tú puedes hacer es cuidarte. Ponerte tu medicamento como es, no comer cosas que te lastimen. Eso es lo que está de mi parte. Ya lo demás Dios lo va a hacer. Y yo cada día me siento tan bien, gracias a Dios, que las personas que me ven en la calle, dice, pero ¿cómo que tienes un tumor? Hasta chapeteado te ves. Bendito sea Dios. Gloria a Dios. Pero es la palabra de Dios. Y claro, pues voy haciendo lo que puedo, voy tocando puertas aquí y allá. Y es en la medida que la palabra de Dios se va haciendo vida en nuestras vidas. Ahora le vamos a pedir a otro que nos comparta la siguiente cita, por favor, que es Lucas 11, 25 al 28.
¿Quién gusta compartirnosla, por favor, de los que estamos conectados? Oscar, María Luisa, Enedina, Liliana. 11, 25 al Pues yo la 28. tengo, si gustan la leo. Adelante, María Luisa. Ajá, palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al llegar la encuentra bien barrida y todo en orden. Se va entonces y regresa con otros 7 espíritus peores que él. Entran y se quedan allí. De tal modo que la nueva condición de la persona es peor que la primera. Mientras Jesús estaba hablando, una mujer levantó la voz de entre la multitud y le dijo: feliz la que te dio a luz y te crió. Hasta allí, pues hasta allí dice, palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Miren, muchas personas en nuestra vida, cuando no luchamos con la palabra de Dios, no sé si ustedes en sus grupos han tenido personas así, que de repente se entusiasman y no faltan a una enseñanza. Pero a los 3, 4 meses empiezan en decaída y luego ya de repente se desaparecen de nuestros grupos. Y luego tú los ves peor que como llegaron a nuestros grupos. ¿Por qué? Porque no escuchamos con atención la palabra de Dios y la ponemos en práctica. La palabra de Dios es para ponerla en práctica, no escucharla y guardárnosla en un sentimiento nada más. Es lo que vamos aprendiendo, es irlo poniendo en práctica y siempre acordarse que nadie se acuesta siendo un diablo y amanece siendo un santo. Es un largo proceso, ¿sale? Les comparto algo con mucha humildad. Yo sé que Dios hace todas las cosas, pero el día 22 de junio fui con el señor cura Carlos Mandujano a que me diera la unción de los enfermos, a que me confesara, porque yo quiero morirme el 25 de junio, el día de mi cumpleaños, y sé que Dios me lo va a cumplir. Y llegué y me dijo el señor cura Carlos, pues le dije, oiga, padre, ¿me da la unción? Y ya vio la fecha y dice, ¿y ya va a ser tu cumpleaños, ¿verdad? Le digo, sí. Dice, ¿qué te parece si el primer milagro que hagas, que sea campeón el Atlas? Bendito sea Dios que te escuchó. Y ¿saben qué le pedí yo a Dios en ese ratito que me fui y me hinqué a rezar mi penitencia que Él me dio? Le dije, Señor, dales un cuate bien inteligente y bien astuto, como dice tu palabra, para que sean campeones y los jugadores, pues que le echen ganas. Así quedó. ¿En serio, profesor? ¿Eso le pediste? Eso le pedí. Eso le pedí al Señor, porque acuérdense que a Dios rogando y con el mazo dando. Y ya el domingo, cuando salí de misa de 6, me dijo el padre Carlos Mandujano, ¿qué crees que sea campeón el Atlas? Le dije, a las 11:15 le hablo para felicitarlo porque fue campeón el Atlas. Y el lunes que vuelvo a ir al Señor de los Milagros, se levanta la camisa y traía una camisa que decía Atlas campeón. Gloria a Dios. Le dice el padre Carlos, ¿y ahora cómo le vamos a hacer? Le digo, pues usted, ¿yo qué? Yo para que usted me ponga mi cuadrito ahí en el Señor de los Milagros, ocupo morirme y no llevo mucha prisa. Pero les platico esto para que vean cómo la palabra de Dios de verdad nos va instruyendo y nos va ayudando a todos. Ustedes también pueden pedirle a Dios lo que ustedes necesiten. Así es. Pero confiando en que se va a cumplir. Y siempre saber cómo pedirle al Señor las cosas. En ese sentido, ¿cómo pedirle, profesor? ¿Cómo debemos pedirle? Que otros se beneficien con lo que tú estás pidiendo, Felipe.
caray, que otros se beneficien. O sea, sí, o sea, Entonces, pedir como que lo que estoy pidiendo, Felipe, sea para beneficio de más que solo mío, que solo mi necesidad. Perdón. Llegué el lunes, yo compro un boletito de lotería porque necesito una casa. Necesito dejar una casa para mi esposa cuando me vaya de este mundo. Y pues le dije al señor, pues está canijo que me regalen una, porque pues no, le digo, yo sé que a lo mejor tú un día de estos alguien llega y me dice, toma, ahí está tu casa, listo, muchas gracias, señor. Le digo, pero mientras yo voy a ir comprando mi boleto para comprar mi casita. Y la persona que me vende el boleto me dijo, oiga, ¿y qué va a hacer si se saca los 300 millones de pesos? Le dije, pues ese día, le digo, 100 familias van a tener una casa. Ok. Eso De es, 3 millones. eso es, Felipe, que otros se beneficien con lo que estás pidiendo. No nomás tú. Pero entonces, profesor, disculpa, entonces, Mande. ¿cómo puedo pedirle a Dios algo para mí? Necesariamente tengo que pedirle algo para mí y que, bueno, yo siempre pido por mí, por mi familia y por mis hermanos de alrededor del mundo, que es mi familia espiritual. Sí, Ustedes, son mis hermanos. Ustedes gracias. son parte de mi familia. Entonces, yo siempre pido por mi familia espiritual alrededor del mundo. Entonces, pues estoy bien, ¿verdad? Estoy Sí, pidiendo sí, para sí. mí y los incluyo a todos los del mundo. Así es. Así es. O sea, por lo regular, nuestras peticiones no son escuchadas. Perdón, Liliana, ahorita te escuchamos. No son escuchadas porque nomás pedimos para nosotros. Y miren, esto que yo les estoy diciendo, ¿se acuerdan Mateo 7:7 al 11? Que dice nuestro Señor, al que pide se le dará, al que busca encuentra y al que toca se le abre. Yo tengo muchos años estudiando ese texto sagrado. Y yo decía, pero ¿por qué por más que pido y que pido no se me da? La razón era porque estaba pidiendo mal. Porque A ver, estaba pidiendo, cómo pedías, profesor? quiero tener salud. Ok. Y no, ahora le digo al Señor, Señor, que se alivien los enfermos, porque yo ya no estoy enfermo. Aunque físicamente sigo enfermo, por la fe sé que el Señor me está curando. Ok, bendito Dios, gloria a Dios. Y esa es la manera de pedirle al Señor, ok, que tienes un hijo enfermo, pero ¿cuántos hijos en el mundo, cuántas mamás, cuántos papás no tienen hijos enfermos? Entonces primero pido por los demás y luego por mí. Acuérdense que los dichos de los viejitos son evangelios chiquitos. Y hay un dicho que dice, el que por otro pide, por sí aboga. Vamos a escuchar a Liliana. Adelante, Liliana, nos ibas a compartir algo. No, es que le quería preguntar en cuestión eso que dijo este fue un ejemplo de que lo de la casa, que decía que quería comprar con el boleto que compró, o eso fue real. No, este es un ejemplo, Ah, ya que me lo gane, Liliana, si tú ocupas una casa, me mandas decir, bueno. Muy bien. Punto. ¿sale? Yo O creí que había sea, sido algo real, un me testimonio dijo la suyo. chica Liliana el día que llegué a comprar mi boleto y me dijo, ¿y qué va a hacer si se gana los 300 millones? Le digo, pues ese día va a haber 100 personas con casa nueva. Ah, O sea, Bendito. aparte, 99 y yo 100. Claro. sí. Porque, porque en esa medida, miren, en esa medida, perdón, Karina, así es como la palabra de Dios se va haciendo viva en nuestra vida. No más que a lo mejor no nos lo enseñan porque no hemos estudiado la palabra de Dios a fondo. En la medida que nos vamos
metiendo y metiendo en este estudio de la palabra de Dios, nos vamos dando cuenta de cómo hacerle hacer que Dios nos escuche. De acuerdo, muy bien, profesor. Gracias. Karina o Oscar, no sé quién de ustedes se prendió aquí la lucecita de que querían hablar. Yo quería corregir algo, porque me equivoqué. Leí Juan y tenía que haber leído Mateo. ¿Sí? ¿Puedo leerlo nuevamente, el que tengo que leer? Sí, sí, por Tenía que favor, leer María Mateo Luisa, por 7. favor. Gracias. Dice, si uno escucha estas palabras mías y las pone en práctica, dirán de él, aquí tienen al hombre sabio y prudente, que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y se arrojaron contra aquella casa. Pero la casa no se derrumbó porque tenía los cimientos sobre roca. Pero dirán del que oye estas palabras mías y no las pone en práctica. Aquí tienen a un tonto que construyó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y se arrojaron contra esa casa. La casa se derrumbó y todo fue un gran desastre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Esa era la que tenía que haber leído. Gracias, Mateo 7, 24 al 27. ¿Cómo es que puede ser nuestra roca firme la palabra de Dios? Solamente practicándola. Y lo que nos pide nuestro Señor es muy sencillo. Dice el padre José Alfonso del Río. ¿Quién no puede compartir su lonche con alguien? ¿Quién no puede compartir su refresco con alguien? Así de sencilla es la palabra de Dios. Y entonces empieza a ser nuestra roca y luego vienen los problemas en nuestra vida. Y nos levantamos. Nos vamos levantando y nos vamos levantando. Aunque claro, cuando las olas llegan, cuando la corriente baja, pues se tambalea la casa, pero no se cae. Y de repente queda así como las caricaturas uno, pero como estás fijo en la palabra de Dios que es Cristo, pues no pasa nada. Y acuérdense, nosotros tenemos que llevar buenas noticias a los demás. La palabra de Dios nos hace llevar buenas noticias a los demás. Si esto Dios ha hecho en mi vida, ¿qué no va a hacer en tu vida? La palabra de Dios, mi vida. Voy a compartirles las diapositivas que vamos a ver, que son 4 o 5. Acuérdense, el tema es la Biblia, palabra de Dios en lenguaje humano. ¿Ustedes creen que Juan Dieguito le entendió a Nuestra Señora de Guadalupe cuando le dijo, no estoy yo aquí que soy tu madre? No se lo dijo en español. Se lo dijo en náhuatl. Náhuatl. ¿Lo entendió? Y por eso cuando Juan Dieguito, ya ven que una de las apariciones, Juan Dieguito va a buscar un doctor para su tío Bernardino y para que le lleven, le lleven la extremaunción de los enfermos. Le cree a la Virgen. Y el tío Bernardino se cura. Y él va y hace lo que le dice nuestra siempre Virgen María de Guadalupe. Para que Dios nos dé, mis estimados amigos y amigas, tenemos que hacerle caso a la voz del Señor. Hay pocas palabras de nuestra Madre Santísima en la Biblia. En San Juan nada más hay una sola palabra. Hagan lo que Él les diga. Las otras palabras se las dice a Jesús. Hijo, no tienen vino. Mujer, a ti, a mí, que no ha llegado mi hora. Hagan lo que Él les dice y se quita María. ¿Y qué es lo que nos dice nuestro Señor? Que tengamos fe, que tengamos esperanza, que seamos caritativos.
Y en esa medida nuestra vida va mejorando. Y algo muy importante en la vida de nosotros los que estamos estudiando la palabra de Dios es ser agradecidos. Hoy, mírenle, ya ven que yo les cuento mucho lo que Dios hace en mi vida. Claro. Gracias. Hoy ahí al final de la clase, una caja de huevo, así literal, era una caja de huevo y ese fue mi regalo. En esa parroquia ese fue mi regalo. Y ya venía envuelta en regalo y todo, y amarradita y todo. Y bien pesada la caja, yo dije, no, aquí la voy a dejar. Una caja de 300 huevos, profesor. Ajá, era una caja, pero no traía huevos, traía despensa. Ah, Llena de despensa. Dije, la voy a dejar. Sí, pero, Porque dije, ¿cómo me la llevo? Porque estoy lejos de casa a la parroquia, a donde voy el jueves a dar la clase. Pues lo que hice fue, bueno, señor, tranquilo, ahorita a ver qué hago. Y ya se arribó una de las alumnas y me dijo, profe, mi Navidad es mandarlo en un Uber a su casa. ay, bendito sea Dios. Y pues miren, bien a gusto, aquí nomás la bajé y ya la metí, pero mi esposa, fíjense, llegó y empezó a sacar las cosas y dijo, mira, ya le aparté su dotación para Willy, que es mi hijo mayor. Ujú. Y ya dijo, y esto es para la Monse. Y yo ya le eché ahí unos ojos a otras cosas que están ahí para unos niños que pasan por aquí. Sí. Porque todo lo que Dios nos va dando en la vida no es para nosotros nada más. Hay que compartirlo. Es para los que nos van rodeando. Y Ah, acuérdense que el que reparte y comparte siempre le toca la mejor parte. Y así es la palabra de Dios en nuestra vida y por eso nos habla a nuestro idioma para que le entendamos. Que muchos nos hagamos, no oigo, soy de palo, tengo orejas de pescado, es otra cosa. El objetivo es valorar el conocimiento de los géneros literarios que ya hemos visto. Hoy nomás se los voy a recordar. El género poético. El género poético tenemos que saberlo interpretar en la palabra de Dios. Es un canto, aunque sea palabra de Dios, es un canto. En la Biblia también tenemos el género novelesco, que son las sagas, primera de Samuel, segunda de Samuel, primera de Reyes, segunda de Reyes. También en la Biblia tenemos un género literario periodístico. Dice el Evangelio de Juan capítulo 1, versículos del 1 al 4. Perdón, Lucas 1, 1 al 4. Vamos a leer Lucas 1, 1 al 4 para que vean por qué es periodístico este género literario. Lucas capítulo 1, versículos del 1 al 4, por favor. Lucas, aquí está. Ajá. Adelante, Felipe. Ok. Lucas 1, 1 al 4. A ver, déjame ver. Ay, caray. Lucas tenía 11, 25, 28. Sí, pero esta es otra cita, Felipe. Este es de lo que estás hablando, ¿verdad? Sí. Ok, permíteme entonces, déjame encontrarlo. Aquí está. Lucas 1, del 1 al 4. Vamos a ver. Aquí está. Habiendo muchos tratado de componer una narración de las cosas plenamente confirmadas entre nosotros, según lo que nos ha transmitido aquellos que fueron desde el comienzo testigos oculares y ministros de la palabra, me ha parecido conveniente también a mí, que desde hace mucho tiempo he seguido todo exactamente, escribirlo todo en forma ordenada, óptimo Teófilo, a fin de que conozcas bien la certidumbre de las palabras
en que fuiste instruido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ahí está, género científico, periodístico, novelesco, geográfico, historia, cultura, todo esto. Tenemos que saber qué género literario estamos viendo. Me propusieron en un lugar hacer una escuela de lectores, de proclamadores de la palabra de Dios. Y un sacerdote de aquí del Batán me regaló un librito que viene por ciclo litúrgico y ahí antes de las lecturas yo le voy a decir a las personas, mira, el género literario que estás leyendo es poema y lo vas a interpretar así. Y aparte en ese libro viene con letras negritas cuando tú tienes que resaltar algo que es lo importante de esa lectura que vas a proclamar. Pero si no conocemos los géneros literarios, no vamos a poder escuchar ese lenguaje de Dios, el lenguaje humano en nuestra vida. ¿Dónde ustedes pueden ver qué género literario están leyendo? En sus notas, en sus notas exegéticas. Y por eso es importante que ustedes y yo tengamos 3, 4 traducciones de la Biblia. Podemos tener la Biblia de América, la Biblia de Jerusalén, la Biblia del Padre Luis Alonso Chequel, que es la Biblia del pueblo del peregrino, la Biblia de la Iglesia en América, que es la última edición que se hizo aquí en América Latina, la Biblia de Navarra. Hay muchísimas Biblias, la Biblia de Strumbiger. Straubinger, gracias tú. Es un alemán que yo no lo sé pronunciar. Gracias. Ahí vienen todo esto de los géneros literarios y nos ayudan a comprender lo que estamos leyendo o escuchando en la proclamación. Y entonces, al buen entendedor, pocas palabras. Por eso les digo, el domingo, ¿qué nos dijo el Señor? Y nos lo va a volver a repetir este domingo. Pónganse en camino presurosos a ayudar a los demás para que Cristo nazca en nuestro corazón. Y entonces, si Cristo nace en nuestro corazón, vamos a poder decir como María Santísima, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Es muy importante esto de los géneros literarios en nuestra vida, porque hay veces que hay personas que se suben y en lugar de decir Nabucodonosor, ¿sabe qué dicen? Pero menos Nabucodonosor. O también les comento esto que me pasó. Me invitaron a una parroquia que, no les digo qué parroquia, pero me dijeron que eran especialistas en lección divina. Y ahí voy yo, o sea, me invitaron de maestro, que porque todos ya sabían hacer la lección divina. Ok, fui yo. Y el señor cura me pidió que hiciéramos la lección divina de Yo soy el pan vivo bajado del cielo, capítulo 6 del Evangelio de San Juan. Y la persona especialista en Sagradas Escrituras, ¿sale? Especialista en lección divina, agarra el texto sagrado y dice, yo soy el pan bimbo bajado del cielo. Y eran especialistas en Sagradas Escrituras, ¿eh? Ay, ay, ay. Y por eso es muy necesario que nosotros le demos duro al estudio. Parece que aquí yo no los hago estudiar, pero estudiamos mucho, aunque ustedes no crean. Vamos a ver qué es la Biblia y qué no es la Biblia. La Biblia no es un libro de historia tipo crónica, poemas o cuentos de ciencias. La Biblia es la relación entre Dios y el hombre escrita en lenguaje humano encaminado hacia la salvación. Cada domingo nuestra Santa Madre Iglesia
nos enseña el camino de nuestra salvación. Cada domingo, en toda la lectura, nos invitan a la salvación. Los que vamos a misa todos los días o 2, 3 veces a la semana, lo que vamos a encontrar es esa relación entre tú y Dios. Y es eso que nos da Dios, encaminarnos hacia nuestra salvación. ¿Cómo sé si yo estoy más cerca de Dios hoy? Porque estás haciendo la voluntad de Dios en todo lo que haces. Exactamente. Y acuérdense que obras son amores y no buenas razones. La voluntad de Dios es que yo comparta mi pan con el hambriento. La voluntad de Dios es que yo comparta mi bebida con el sediento. La voluntad de Dios es que yo le dé posada al forastero. La voluntad de Dios es que yo ayude a los enfermos. La voluntad de Dios es que yo corrija al que está en el error. La voluntad de Dios es que yo tenga paciencia con los defectos de los demás. La voluntad de Dios es que yo rece todas las noches por las ánimas benditas del purgatorio. La voluntad de Dios es que yo sea mejor persona cada día. Y en esa medida sé si voy encaminado hacia la salvación. Pero si son como Memo, egoísta, envidioso, vanidoso, que todos los días vive su vida como el asadón, puro para acá y nada para allá, pues en lugar de estar viendo mi camino de salvación, sé que estoy encaminado hacia mi perdición. Sí. Oiga, profesor, ¿y cómo podemos tener la guía por ejemplo, todo esto que usted comentó, que tengo que ayudar al hambriento, que tengo que ayudar al que no sabe, orientarlo? O sea, ¿cómo podemos tener todo eso en mente de lo que debemos hacer con un prójimo que es necio, que es testarudo, que es que no nos tiene paciencia? O sea, ¿cómo podemos tener eso en mente, tenerlo presente? De que Primero, Felipe, mirando al crucificado que está resucitado y que me invita a subirme a su cruz y que le voy a tener paciencia porque Dios me ha tenido tanta paciencia. Le voy a compartir mi pan al hambriento porque Dios todos los días me comparte su pan. ¿Cómo me lo comparte? Pues me manda que yo respire el oxígeno gratis, el sol gratis que da vida. Bueno, sí, ok, usted nos dice mirar al crucificado. Al crucificado resucitado. Pero ¿cómo puedo tener yo presente todo eso que comentó usted? O sea, todo eso, o sea, Las obras de misericordia, Felipe, son las 14 obras de misericordia. Son las 14 obras de misericordia y si gustan, ayer y hoy en lo que les mando, aunque nadie seguramente lo ve porque dura 1 hora, pero de todos modos yo se los comparto. Hoy y mañana terminamos cómo hacer las obras de misericordia, precisamente en el ejercicio ese de San Ignacio de Loyola. Así es. Sí, y ahí viene. Yo le mandé un mensaje a usted, profesor, de que me parecía muy interesante, pero nada más vi un cachito porque pues eso es todo lo que pude ver de su estudio. Sí, pero ojalá tengan tiempo de verlas toda esta semana. Desde el lunes empiezan a verla y van a ver que ahí viene el camino de salvación. Hay un género literario que se llama Midrash, que es ir haciendo una reflexión o comentario religioso acerca de los hechos de la historia del pueblo para sacar de ellos una enseñanza para la vida. Ejemplos que son Midrash, Tobías, Jonás, Ruth, Judith. El pueblo de Dios va viendo que cuando ellos se portaban bien, Dios siempre los ayudaba. ¿Qué es portarse bien para Dios? Cumplir los 10 mandamientos. Sí. Y cuando ellos no cumplían los 10 mandamientos, que se iban con otros dioses, les iba mal. Y también Midrash son
los primeros 11 capítulos del libro del Génesis. Al ver la historia del pueblo de Israel, dicen, ¿y cómo es que Dios hizo todo esto? Y el autor sagrado, inspirado por Dios, nos pone un midrash de cómo fue la creación del hombre. Y no por eso se nos va a acabar la fe. Si se tardó 7 días, si se tardó 300 años en hacernos el mundo Dios, pues nosotros tenemos que estar bien, porque son géneros literarios que nos ayudan a formarnos mejor cada día. Otra cosa de los géneros literarios es el profético. Y el libro profético se expresa en varios estilos. La prosa, el oráculo, los sermones, las lamentaciones, que es la que más hacemos los mexicanos. Porque si tenemos dinero, nos lamentamos. Si no tenemos dinero, nos lamentamos. Si tenemos salud, nos lamentamos. Si no tenemos salud, se lamentamos a otros, pero se lamentamos. Los encontramos principalmente en los libros de Isaías, Amós y Jeremías. Y el género que a todos se les hace achí, como decía Capulina, el apocalíptico, el género literario apocalíptico, habla en símbolos, imágenes y sueños, y lo encontramos en 3 libros, en el Daniel, y en el Apocalipsis, y en una de las cartas de San Juan, que son 3. Y acuérdense, el libro del Apocalipsis es un estar preparándonos para tener esperanza, para tener más fe y para tener más caridad por los demás. Por eso está este género literario apocalíptico en la vida de nosotros. Pero a mucha gente nos da miedo leer el Apocalipsis, porque leer el Apocalipsis nos compromete ¿a qué? A tener esperanza, a tener fe y a tener caridad. Muchos han querido interpretar el Apocalipsis para asustarnos, pero toda la Biblia nos dice que Dios es amor. ¿Ustedes creen que yo voy a castigar a mi Ismael, que tiene 3 años, por alguna tarugada que haga él que tiene 3 años? Pues no. Y así es nuestro papá Dios. Cuando ustedes y yo nos equivocamos, lo que tenemos miedo es a nuestra propia conciencia. Pero Dios siempre nos va a estar perdonando. ¿O alguno de ustedes ha ido alguna vez al confesionario y le han dicho, ahora no te perdono, Felipe, porque la otra vez me confesaste lo mismo? Exacto. Siempre. Y el género apocalíptico es nada más para tener más fe, más esperanza y más caridad en Dios nuestro Señor. Otro género literario es el histórico, pero no en el sentido de historia como nos la cuentan ahora. A nosotros nos dicen que el 13 de septiembre, no sé de qué año, 1800 y tantos, a los niños héroes hubo uno que se llamaba Juan Escutia, que se enredó la bandera y se aventó con la bandera desde el castillo de Chapultepec. Si el biblista nos lo quisiera narrar, nomás diría Juan Bautista, Juan, se me olvidó Juan. Juan Escutia. Juan Escutia amaba tanto su patria que dio la vida por él y se enredó su bandera, punto. No nos dice cuándo, cómo, dónde, qué fecha. Así es como nos narra la historia, el género literario histórico en la Biblia. Nos dicen el hecho concreto, nada más. No quiere que sepamos qué fecha, qué día, qué horas eran, en qué país, en qué lugar, no. Simplemente nos narran un hecho que sirvió para la salvación de esa persona o del pueblo completo. Y pues ya ven, tenemos Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, libros de las crónicas, libro de los evangelios,
También tenemos Primera de Macabeos, Segunda de Macabeos, algunos textos del profeta Isaías que son históricos. Por ejemplo, cuando dice, y Dios envió al profeta con el rey Ahaz y le dijo, pide una señal de lo alto, porque ahí nos narra qué reyes estaban. Eso es una historia que nosotros podemos cotejar con libros que no están en la Biblia. Y hay mucha historia en todo el Antiguo y en el Nuevo Testamento. No más que lo importante que nos narran no es cuándo, sino cómo pasó y para qué pasó. Porque a veces muchas personas dicen, ¿y qué pasó con Jesús 30 años que no sabemos de él? Pues vivió como tú y como yo, en el anonimato. La mayoría de las personas que se mueren, que hemos pasado por este mundo, se acuerda de tu familia, pero hasta ahí. O tus vecinos y nadie más. Pasamos en modo avión. No se dan cuenta de que ahí estábamos nosotros. Ya ven que hay una aplicación en el teléfono que le ponen modo avión y no te llega la señal. Así la mayoría de los seres humanos pasamos por nuestra vida. Nadie se da cuenta que ahí estábamos. Otro de los géneros literarios es el epistolar. Y lo encontramos en el Nuevo Testamento, y 21 de los libros que tenemos en la Biblia son epístolas. 13 de San Pablo, la carta a los Hebreos 14 y las 7 cartas católicas que son 1, 2 y 3 de Juan, 1 y 2 de Pedro y la carta de Judas. Hagan de cuenta que son género literario WhatsApp para nosotros hoy. Ya por ahí, en esa medida les mandamos a los demás nuestros mensajes. Le vamos a pedir a Liliana si nos puede compartir para terminar esta oración. Liliana, por favor. A ver, déjame ver si lo alcanzo a ver. Dice, oh Espíritu Santo, llena de nuevo mi alma con la abundancia de tus dones y frutos. Haz que yo sepa, con el don de sabiduría, tener este gusto por las cosas de Dios, que me haga apartar de las terrenas. Que sepa con el don del entendimiento ver con fe viva la importancia y la belleza de la verdad cristiana. Que con el don del consejo ponga los medios más conducentes para santificarme, perseverar y salvarme. Que el don de fortaleza me haga vencer todos los obstáculos en la confesión de la fe y en el camino de la salvación. Que sepa con el don de ciencia discernir claramente entre el bien y el mal, lo falso de lo verdadero, descubriendo los engaños del demonio, del mundo y del pecado. Que con el don de piedad ame a Dios como Padre, le sirva con fervorosa devoción y sea misericordioso con el prójimo. Finalmente, que con el don de temor de Dios tenga el mayor respeto y veneración por los mandamientos de Dios, cuidando de no ofenderle jamás con el pecado. Lléname sobre todo de tu amor divino, que sea el móvil de toda mi vida espiritual, que lleno de unción. Lléname sobre todo de tu amor divino, que sea el móvil de toda mi vida espiritual, que lleno de unción sepa enseñar y hacer entender, al menos con mi ejemplo, la belleza de tu doctrina, la bondad de tus preceptos y la dulzura de tu amor. Amén. Amén. Muy bonita guía, profesor. Ahorita la voy a copiar y se las voy a poner ahí en el grupo para que la tengan.
Ay, qué Por Ah, favor. es una oración muy completa para invocar los dones del Espíritu Santo en nuestras vidas. Pero me falta una lectura, la de Juan, capítulo 1, versículos 2 al 14. Terminamos con la palabra de Dios. ¿Quién gusta hacerla? Juan, capítulo 1, versículo 2 al 14, por favor. Y miren, ya les puse la oración. Sí, qué bueno, gracias. Esta de Juan se me hace muy linda, profesor. Ajá. Se la digo, pero ajá. Sí, quien guste ustedes, María Luisa, quien guste. Juan 1, 14, 12. Capítulo 1, versículos del 2 al 14. Juan. Palabra de Dios. El Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 2 al 14. Ajá. Capítulo 1, versículo 2 al 14. Sí, Señor. Pero a todos los que lo recibieron les dio capacidad para ser hijos de Dios. Al creer en su nombre, han nacido no de sangre alguna, ni por la ley de la carne, ni por voluntad del hombre, sino que han nacido de Dios. Y el Verbo se hizo carne, puso su tienda entre nosotros, y hemos visto su gloria, la gloria que recibe del Padre y el Hijo único. En él todo era don amoroso y verdad. Te alabamos, Señor. Palabra de Dios. Palabra de Dios, te lo hago, Señor. Muchas gracias. La palabra de Dios nos da la gracia de ser como Jesús. Y por eso el versículo 14 dice, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Cómo vivir la voluntad de Dios? Imitando la vida de Cristo. Hay un libro que se llama Imitación de Cristo, es de un monje allá como en el año 1300, lo escribió. Tomás de Kempis. Tomás de Kempis, gracias, Felipe, se me había ido el autor. Váyanlo leyendo. Y ahí Tomás de Kempis nos da muchas enseñanzas, cómo ser como Cristo. Así que los invito a que aprendamos a ser como Cristo y ahí tienen ya tienen la oración del Espíritu Santo para que todos los días pidan los dones divinos. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches y otra vez me disculpo porque se me durmió el gallo. Muchas gracias. No se preocupe, doctor. Gracias a usted. Gracias, buenas noches. Buenas noches a todos, compañeros. Dios nos bendiga a todos. Gracias por participar. Buen descanso. Buenas noches a todos. Ay, Buenas noches. buenas noches. Gracias. Bendecidos sueños. Gracias, profesor. Y ya espero un lugar para la casa, para las 300 millones que te vas a sacar. Ahí está. Que me vuelves una casita. Ya Ahí nos está, toca. si Dios quiere, Felipe. El domingo sabemos, si Dios quiere. Ok, yo voy a empezar a rezar para que te la saques. Ahí está. Ya Recemos está por el hecho. profesor para que se le haga que saque su casa para su mujer. Muchas gracias. Buenas noches. Una molestiota. Mande. Sí, echen la molestia. Pueden pedir por favor por Barú para que ya se sane, porque ahorita han dado malito y no. Toda la semana han dado malo. Claro que sí, con mucho gusto. Por Por favor. Barú, con todos nuestros rezos, con mucho gusto. Gracias. A ustedes, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Aliviate, Baruch. Buenas noches. Aliviate, Baruch, así es. Aliviate, Baruch. Bye. Buenas noches. Adiós, señora Nedina. Adiós, Karina, a Oscar. Gracias. Gracias, Felipe. Gracias, profesor. Muchas gracias. Buenas noches, María Luisa. Buenas noches. Que